Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Dice, ¿cuántos tipos de pensiones hay y cuáles beneficios brinda cada una? Esta pregunta es muy importante que tengamos en cuenta, porque es que generalmente muchas personas cuando les mencionan los aportes a pensión solamente piensan en la pensión de vejez, ¿sí? Y muchas personas de forma equivocada dicen, no, es que yo para qué aporto a pensiones si a fin de cuentas yo nunca me voy a pensionar, porque piensan solamente en una única pensión. Pero resulta que nuestro sistema pensional tiene tres, nos cubre en tres situaciones. ¿Sí? Nos trae tres pensiones e incluso nos trae otras prestaciones que no son consideradas pensiones, pero que sí las otorga el sistema de pensiones. Bueno, ¿qué pensiones tiene el sistema de pensiones cuando yo realizo esos aportes al sistema? La primera pensión es la pensión de vejez, ¿sí? Yo tengo derecho a que si yo cumplo con unos requisitos, ¿sí? Establecidos en la norma, yo pueda acceder a una pensión vitalicia, ¿sí? Y la cual puedo disfrutar hasta que yo me muera. ¿Sí? Esa es la pensión de vejez. La pensión de vejez nace con la intención de proteger a las personas que son consideradas, según la ley, como en estado ya de vejez. ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a la pensión de vejez? Bueno, para acceder a la pensión de vejez depende digamos, del régimen pensional en el que me encuentre, del fondo pensional en el que esté. Si yo estoy en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, el régimen privado, los fondos privados, el requisito que yo tengo que cumplir es que yo estoy haciendo un ahorro mensual, ¿sí? Yo mensualmente estoy enviando un dinero a mi cuenta individual. Entonces, para yo poderme pensionar, el dinero que está en esa cuenta tiene que ser suficiente para darme a mí una pensión vitalicia desde ese momento, ¿sí? ¿Qué valor tengo que cotizar en esa cuenta? Depende de la persona. Eso se hacen unas proyecciones financieras, ¿sí? Unos cálculos matemáticos para saber puntualmente a cada una de las personas si el dinero que tienen en sus cuentas les alcanza para financiar en ese momento esa pensión de vejez. ¿Sí? Por eso es que en los fondos privados se habla de que no se necesita cumplir una edad. Yo no necesito cumplir una edad para tener la pensión de vejez. Pero sí hay que tener en cuenta que mientras más joven yo pretenda una pensión, pues muchísimo más dinero tengo que tener en la cuenta individual, pues porque tiene que financiarme, como les digo, el dinero que está en esa cuenta tiene que financiar una pensión vitalicia, o sea, hasta que la persona se muera. Entonces, eso es uno de los requisitos y de esa forma se pensiona por vejez cuando hablamos del régimen privado. Cuando hablamos del régimen público, el de Colpensiones, el administrado por Colpensiones, en este régimen sí debemos cumplir dos requisitos. El primer requisito es el requisito de la edad. ¿Sí? Los hombres deben de tener 62 años, las mujeres deben de tener 57 años o más, y debe de cumplirse segundo semanas. ¿Sí? Son los dos, no es uno de los dos, son los dos. Tengo que tener la edad y las semanas. Entonces, cuando yo cumplo esos dos requisitos, pues entonces yo tengo el derecho a tener una pensión de vejez vitalicia. ¿Listo? Esto es básicamente con la pensión de vejez. Bueno, antes de pasar a la pensión de invalidez, quiero hacerles una claridad con la pensión del fondo, de los fondos privados, ¿sí? Ya les acabé de explicar que en el fondo privado lo que tenemos que cumplir es que haya un capital suficiente, ¿sí? Sin embargo, quiero hacerles como la claridad o la anotación de que también existe la posibilidad de tener una pensión de un salario mínimo, ojo, de un salario mínimo en los fondos privados cuando la persona llega a una edad, a la edad que decíamos ahora, 62 y 57 años mujeres, y tiene 1.150 semanas, ¿sí? Es decir, en los fondos privados
además de la opción de tener el capital suficiente para financiar una pensión, pues, para poderme pensionar, existe la alternativa de la garantía mínima de pensión, que consiste en que si yo tengo 1.150 semanas y tengo 62 años hombres o 57 años mujeres, puedo optar por una pensión, pero de un salario mínimo. ¿Por qué les hago esta claridad? Porque muchas veces yo escucho que las personas dicen, no, es que en el fondo privado nosotros tenemos que cumplir menos semanas, porque es que en el fondo privado nosotros solo tenemos que cumplir 1.150 semanas, ¿sí? Y eso es una verdad a medias. ¿Por qué verdad a medias? Porque sí, si la persona en el privado tiene 1.150 semanas y la edad se pensiona, pero se va a pensionar es por un salario mínimo. Ya si la persona quiere una pensión mayor, pues entonces tiene que tener el capital suficiente para financiar una pensión de más valor. ¿Listo? Entonces, ese es el fondo privado y en el fondo público, la pensión de vejez. La segunda pensión que tiene nuestro sistema de pensiones es la pensión de invalidez. ¿En qué consiste la pensión de invalidez? Todas las personas que son consideradas conforme a la ley 100 como inválidas, ¿sí? ¿Qué personas son consideradas como inválidas por la ley 100? Según el artículo 38. Las personas que van a una junta de calificación de invalidez y en esa junta estudian el estado de salud de la persona y ellos, dependiendo de las secuelas, dependiendo del estado en el que se encuentre la persona, de 1 a 100 van a decir qué porcentaje del 100% que tiene la persona para trabajar, qué porcentaje perdió, ¿sí? Entonces, esa junta dice, bueno, no, usted por la condición en la que está, por la situación con la que quedó, ellos analizan todo según una tabla de calificación que está dada en un decreto del 2014. Ellos establecen, ¿sí? Según todo eso, qué porcentaje perdió la persona. Ah, bueno, en su condición nosotros hemos determinado que la pérdida de la capacidad suya es del 60%, es decir, del 100% que usted tenía de capacidad laboral, usted le tocó el 60, usted perdió el 60, o usted perdió el 30, o el 40, o el 20, o el 15, ¿sí? Entonces, se considera que una persona es inválida cuando esa pérdida de esa capacidad laboral sea del 50% o más. ¿Listo? Entonces, si una persona la califican y le da un porcentaje inferior al 50%, esa persona no tiene derecho a la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es únicamente para quienes, repito, tienen un porcentaje de pérdida de capacidad de 50 o más. ¿Listo? Y adicionalmente, si la persona cumple con el requisito del 50% más de su pérdida de capacidad laboral, adicionalmente debe de tener un número de semanas establecido por la ley. ¿Qué número de semanas? La ley dice que desde la fecha de estructuración de la enfermedad, ¿qué es la fecha de estructuración? Es la fecha en donde se supone que empezó la persona a padecer la enfermedad que le dio o que le atribuyó ese porcentaje de pérdida de capacidad. Entonces, si por ejemplo una persona sufrió un accidente de tránsito, pues entonces será la fecha del accidente de tránsito. ¿Listo? Entonces, desde la fecha del accidente de tránsito, nos vamos 3 años hacia atrás, ¿sí? En este rango de espacio, en estos 3 años, la persona tiene que tener cotizado 50 semanas, ¿sí? Si no cumple con los requisitos de las 50 semanas, no les reconocerán la pensión de invalidez porque tiene que cumplir los dos. 50% de pérdida de su capacidad laboral y en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de su enfermedad tiene que tener 50 semanas si es una persona mayor de 26 años o 25 semanas si hablamos de una persona que es menor de 26 años, ¿sí? Entonces, esta pensión es otra pensión que nos otorga el sistema de pensiones. Miren que cuando se cotiza pensiones no solamente estamos cotizando por vejez, también lo estamos haciendo para tener una pensión de invalidez en caso de que llegue a ocurrir algún accidente. Esta pensión de invalidez, los requisitos son los mismos, esté yo en Colpensiones, esté en Colfondos, esté en Porvenir, esté en Protección o esté en Scandia o Mutual. ¿Sí? En cualquier fondo de pensiones en el que esté, los requisitos son los mismos.
¿Listo? Y finalmente, respecto a la invalidez, hay algo que tengo que anotarles y es que en la pensión de invalidez, sí, esta puede ser objeto de revisión, no es vitalicia como la pensión de vejez, que la pensión de vejez es hasta que la persona muera. En la pensión de invalidez, digamos, la administradora de fondo de pensiones tiene la oportunidad de solicitar una recalificación cada 3 años de la persona. Si de pronto la persona en esa recalificación le disminuyen el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, en ese caso esa persona puede perder la pensión de invalidez, porque es un requisito sine qua non que la persona tenga el 50% de pérdida de su capacidad laboral. Si no lo tiene, pues no se le va a dar pensión de invalidez. ¿Listo? Y la última pensión, esta última pensión protege no al pensionado o no al afiliado que está haciendo sus aportes al sistema de pensiones. Esta pensión a quien protege es a la familia de esa persona, ¿sí? Cuando esa persona muera, bien sea que sea un pensionado que murió, pensionado por invalidez o por vejez, o bien sea que fue un afiliado el que murió, ¿sí? En cualquiera de esos dos casos, la familia principal, el núcleo familiar, puede optar por una pensión de sobrevivencia, ¿sí? Entonces se le otorga una pensión a esas personas esenciales, ese núcleo familiar que tenía esa persona que murió. ¿Listo? Entonces, ¿qué requisitos hay que cumplir? Primero, quien murió tiene que ser o un pensionado o por invalidez o por vejez, o tiene que ser un afiliado que en los últimos 3 años de su vida haya cotizado 50 semanas. ¿Sí? Entonces, si la persona murió en el 2020, esta persona del 2017 al 2020, que fue el momento en el que murió, en ese rango de tiempo, esa persona tiene que tener cotizado 50 semanas. ¿Sí? Si no tenía cotizadas esas 50 semanas, no hay pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia solo se le entrega en esas condiciones. ¿Listo? Entonces, que sea pensionado o que sea un afiliado con 50 semanas en los últimos 3 años. ¿Listo? Y el segundo requisito es que exista un beneficiario. ¿Quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia? Son los cónyuges o compañeros permanentes que hayan convivido los últimos 5 años de vida con la persona que murió, los hijos menores de edad o los mayores de edad hasta los 25 años si estudian, los hijos inválidos o que tienen alguna discapacidad. En caso de que no haya ni hijos, ni esposa, ni compañera permanente, es decir, ni lo que popularmente se llama la unión libre, si esa persona no tenía ninguno de esos dos, pues entonces la pensión quedaría a los padres dependientes, ¿sí? Que demuestren que dependían económicamente de la persona que murió, entendiendo que la dependencia económica no significa pues que la persona no vivía, pues recibía todo lo que necesitaba para vivir de su hijo, no, puede ser que sencillamente recibía, digamos, una proporción o algún valor, algún dinero importante de su hijo, ¿sí? Padres dependientes. Y en caso de que no haya padres dependientes, los hermanos dependientes económicamente de esa persona que murió. Entonces, como ustedes ven, miren que el sistema pensional tiene 3 pensiones diferentes que protegen a las personas en 3 momentos, en 3 contingencias diferentes. Nos protege en caso de que nosotros llegamos a morir, va a proteger a nuestra familia principal. En caso de que nos llegue a ocurrir un accidente o alguna enfermedad, ¿sí? Y quedemos inválidos, y cuando nosotros lleguemos a esa edad de vejez y cumplamos con esos requisitos.